saludar a todos ustedes, Revolution Church. Si eres un invitado con nosotros, una bienvenida especial para ti. Nuestra oración para todos ustedes que han venido es que encuentren al Señor hoy a través de su Espíritu y también a través de su palabra. Así que bienvenidos a la iglesia. Quiero enviar un saludo a todas nuestras sedes. Hola Lone Tree, hola Colorado Springs, hola Ciudad de México. También quiero saludar a nuestros dos nuevos pastores de los campus de Puerto Escondido y de Veracruz, dos ciudades en el país de México también. Ya he presentado anteriormente a Iván Polo, pastor recientemente integrado al campus de Puerto Escondido. Y también es posible que no hayas escuchado esto aún. David López es nuestro pastor de campus recién añadido para Veracruz, que se encuentra en la costa este de México. Si eres nuevo con nosotros, Dios nos llamó a esta loca aventura de fe para buscarlo y establecer 5 campus de Revolution Church en América Latina en el año 2024. Incluso abrir una sería absoluta y completamente imposible. Entonces, o estamos locos o estamos caminando por fe. Puedes decidir por ti mismo, pero ya Dios ha empezado completamente una de esas 5 iglesias y ahora también ha provisto a 3 de los 5 pastores de campus. En esa misma línea, quiero compartirles un testimonio y ya lo compartí el miércoles por la noche, entonces ustedes lo van a escuchar 2 veces, pero creo que es un testimonio importante, tan importante para fortalecer tu fe en Dios mientras te guía, incluso cuando puede parecer que a donde te está llevando no tiene mucho sentido para ti. Así que cuando llegamos recién a Puerto Escondido y andábamos por ahí, por supuesto, estábamos buscando un pastor y un lugar, cosas como esas. Había un pastor en la ciudad que estaba dispuesto a cenar con nosotros y tuvimos cena con él. Fue tan generoso con su tiempo y realmente simplemente seguíamos escuchando del Señor que debíamos pasar tiempo con este hombre y por eso pensé seguramente que este es el que buscamos porque Dios entiende que Él fue el quien dijo 5 en un año, así que no tenemos tiempo que perder, así que definitivamente tiene que ser aquí. Y así que eso estábamos haciendo uno de los días. Realmente quería que saliéramos a ver esta base de misiones. Ahora, esta base de misionera estaba a unos 80 kilómetros de distancia, ¿ok? Estaba en medio de la nada y yo pensaba, oh Señor, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Realmente es esta la mejor manera de usar nuestro tiempo? Pero realmente sentí que el Señor nos decía que fuéramos y así lo hicimos, aunque no teníamos tiempo para ir y no entendíamos por qué. Así que llegamos ahí y medio esperaba que en algún momento los cielos se abrieran y yo entendiera por qué estábamos invirtiendo tanto tiempo cuando tenemos tan poco tiempo y ya sabes, haciendo esto. Y no pasó nada fuera del ordinario. Ciertamente pudimos ver un gran ministerio, pudimos escuchar el testimonio detrás de eso, que fue un testimonio asombroso de fe, pero entiendes a lo que me refiero, ¿verdad? O sea, ¿esto realmente es el mejor uso de nuestro tiempo? Y la verdad es que terminamos regresando a los Estados Unidos sin un pastor de campus, porque el hombre con el que el Señor nos llamaba a pasar todo nuestro tiempo resultó no ser el indicado. Y así que yo estaba muy confundido, ¿sabes? Como, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de pasar toda una semana y no tenemos muchas de esas, y ahora volvemos a casa con las manos más vacías. Y me sentía un poco como un fracaso. Y luego recibí un mensaje en Instagram en mi teléfono. Lo leí, el mensaje era de un hombre llamado Iván y aunque vivía en La Paz, esa La Paz que está a 36 horas de viaje en bote y en auto desde Puerto Escondido, México, Dios le había dicho que bajara a la costa de Oaxaca y esperara a que él le hablara acerca de lo que tenía que hacer, lo que tenía en su corazón por hacer. Y resulta que él estaba en esa base misionera, en la costa, exactamente al mismo tiempo que nosotros estábamos ahí, en esa base misionera, y escuchó mi nombre, me buscó en Instagram. Puedes ver el mensaje que me envió solo para asegurarte de que no estoy mintiendo. Y me envió un mensaje. Ahora, voy a ser honesto también, mi primera reacción fue ignorarlo. De acuerdo, ok, mal por mí. Pero recibo muchos mensajes en redes sociales de pastores extranjeros y es como, bueno, no tengo ni idea de quién es esa persona y ellos no saben quién soy yo. ¿Qué se supone que debo hacer con eso? Pero como este tipo
estaba ahí en el mismo lugar donde estábamos, oré y solo escuché al Señor decir que prestara atención. Así que comenzamos a interactuar con él y su familia. Tomamos nuestra debida cautela y, en resumen, eso fue lo que llevó al Señor a decirnos que lo invitáramos a ser el pastor del campus. Él aceptó y así fue como conseguimos al pastor del campus para Puerto Escondido. Así que quería animarlos, familia de la iglesia, que cuando el Señor los llame a ir a un país diferente o a un estado diferente o cruzar la calle, confíen en Él. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. E incluso cuando parecía que era una pérdida de tiempo y que no tenía sentido, lo que parece una puerta cerrada, Él la usará para guiarnos a una puerta abierta. Amén. Él es perfectamente sabio y Él provee. Y más o menos relacionado a esto, quiero compartirles que Brandon Greason, si son nuevos con nosotros, él era el hombre alto y apuesto que estaba aquí hablando antes de que yo subiera. Él ha sido nuestro anciano de adoración en la iglesia desde que iniciamos hace 3 años y realmente ha estado sintiendo este llamado en aumento por varios meses para ampliar y proporcionar un servicio más pastoral, particularmente al campo de Lone Tree. Ahora, la verdad es que yo no me voy a ningún lado, pero reconozco que ya que el Señor nos está guiando a comenzar nuevos campus, ya sea yo o Rebeca, simplemente desaparecemos y deja un vacío porque es el único campus que no tiene un pastor de campus. Y mientras orábamos acerca de esto, realmente hemos buscado una confirmación del Señor y así que Brandon va a estar oficialmente en esta posición como pastor del campus de Lone Tree. ¿Pueden todos los campus darle un aplauso a otro nuevo pastor de campus entre nosotros? Así que, dicho esto, bienvenidos de regreso a nuestra serie llamada El Mandamiento Más Grande. Hemos estado aprendiendo sobre lo que Jesús dijo que era el primer y más grande mandamiento de todos. Y era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ciertamente todos han escuchado esto antes, pero este año hemos estado profundizando en lo que realmente significa bíblicamente amarlo con todo tu corazón. ¿Qué significa amarlo con toda tu mente? ¿Qué significa amarlo con toda tu alma? ¿Y qué significa amarlo con toda tu fuerza? Hemos concluido de revisar estas 4 cosas, pero solo había un par de cosas de las que queríamos hablar antes de finalizar esta serie. La semana pasada hablamos especialmente de la palabra todo y como algo es el enemigo de todo. Si te perdiste el mensaje del fin de semana, de verdad te animo a regresar, verlo en YouTube o en nuestro sitio web y ponerte al día con eso. Esta semana vamos a hablar de algo que realmente irá en contra de tu genuino amor por el Señor en tu vida. Es algo que quizás no anticipes y puede que no esperes que sea tan costoso para tu capacidad de amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. ¿Qué es? Es el tema de la venganza. Venganza. Sé que no te esperabas esta, pero si tienen sus Biblias, los animo a que vayan al libro de Hechos, capítulo 6. Si eres nuevo en las Escrituras, debes ir al Nuevo Testamento, la segunda mitad, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y después de eso llegarás al libro de los Hechos, del capítulo 6. Mientras te diriges ahí, tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez te has enojado con alguien y en ese momento algo accidentalmente se te resbaló de la mano en dirección a la persona con la que estabas enojado? ¿Alguna vez le ha pasado a alguno? Y por supuesto, cuando digo resbaló, me refiero al tipo de resbalada que es como una pelota de béisbol de las grandes ligas resbalándose de tus manos con velocidad y en dirección hacia otra persona. He aprendido que es común en México cuando estás creciendo, que si eres un niño que necesita disciplina, tu madre se quite su chancla, lo que en Estados Unidos podríamos llamar sandalia, y ella te la avienta. Sé que muchos de ustedes en México, levanten la mano si les han aventado una chancla. Ok, ¿saben de lo que estoy hablando? Bueno, cuando mi esposa Wendy y yo recién nos casamos, resultó ser una lanzadora.
Realmente nunca sabes con quién te estás casando. Debes buscar al Señor y preguntarle porque solo Él lo sabe. Ella no ha hecho esto en mucho, mucho tiempo y estoy seguro de que me lo merecía. De verdad no recuerdo haber hecho algo malo, pero bueno, sin embargo, al principio de nuestro matrimonio, aún estábamos en la universidad cuando nos casamos y acababa de convertirme en pastor de jóvenes en este pequeño pueblo de 1,000 habitantes en medio de los campos de trigo de Oklahoma. Y a ella se le resbaló algo de las manos con gran velocidad y con algo me refiero a una botella de tinte para el cabello que de hecho me golpeó atrás de la cabeza. Ahora, no sé si alguna vez te han golpeado en la parte de atrás de la cabeza. Si la persona de detrás de ti, y no lo hagan, te diera un zape en la parte de atrás de la cabeza, justo ahora sabrías que algo se levanta en ti y suena mucho a venganza. Y sentí la venganza crecer dentro de mí. Pero no sabía qué hacer porque ella es una chica y realmente no puedes poner tus manos sobre una chica. Y lo más vengativo que se me ocurrió hacer solo salió de mí y dije, me voy, nunca volveré. Y azoté la puerta atrás de mí y pensé, caray, no tengo ni las llaves del carro. ¿Qué voy a hacer? Caminé hacia la iglesia y edité un video para el grupo de jóvenes. Probablemente era uno sobre el perdón. ¿Quién sabe? Pero solo quiero que sepan que cada mensaje que les predico a ustedes me fue predicado a mí antes de predicárselos a ustedes. A veces, cuando el Señor está compartiendo lo que está en su corazón, lo que quiere decir, digo, no puedo predicar eso, Señor. ¿Sabes? Necesito un mes para interiorizar esto, arrepentirme y todas esas cosas. Este mensaje no es diferente. Este es el tema de la venganza. Pero, ¿por qué? Bueno, tomar venganza en nuestras manos merma nuestra capacidad de amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente y nuestras fuerzas. Ciertamente es desobediencia. Si estás familiarizado con la Escritura, sabrías esto. Pero hay más que eso y quiero que entiendas su anatomía, sus entrañas y por qué va tan en contra de este primer y más grande mandamiento. Entonces, estamos en Hechos capítulo 6 y vamos a estar leyendo la historia de Esteban. Vamos a empezar con el verso 8 y voy a leer hasta el verso 15. Los versículos también estarán en la pantalla para ti. Estaban llenos de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto sireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayeron sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio, y presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley. Porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá ese lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Entonces, en este momento, lo que está ocurriendo con Esteban pasó de un momento a otro. La vida está tomando un giro muy repentino y muy dramático porque hasta este punto las cosas habían estado marchando bien. Él obviamente había sido discípulo de Jesús. Él era del grupo de los primeros diáconos seleccionados por la iglesia. Su primera tarea fue poner orden en medio del caos con la alimentación de las viudas. Aparentemente eso salió bastante bien porque nunca volvemos a oír de ello. Y Dios está obrando a través de Esteban muy poderosamente, no solo con palabras, sino también con señales y maravillas y alcanzando a los perdidos. Y luego estas personas que son inseguras y tienen envidia, claramente están siendo impulsadas por demonios, se levantan en su contra. Se levantan contra él de repente y rápidamente con falsos testigos. Ahora, Esteban está en juicio con riesgo de perder su vida. Ahora, si alguna vez has sido falsamente acusado
de algo en cualquier grado, ¿sabes cuánto puede eso provocar en ti una respuesta vengativa? Y así este pasaje es realmente perfecto para que lo veamos y descubramos la antítesis de la venganza en la vida de Esteban y aprendamos es. ¿Qué es la venganza bíblicamente? ¿Por qué está prohibido? ¿Cómo es que interfiere? ¿Y cómo vivimos libres de esto para que podamos cumplir el mandato más grande? Vamos a llegar a estas preguntas aprendiendo de él. Continuando en el versículo 15 de Hechos 6. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. El rostro de un ángel. Ahora, si alguna vez has visto a alguien acusado falsamente o amenazado antes, te voy a decir que si su rostro se ve como el de un ángel, no es uno de los buenos, ¿ok? Es uno de esas caras de ángeles caídos que los cubre en ese momento. Y sin embargo, con Esteban, lo miran en este momento y su rostro parece el rostro de un ángel. Digo, esto nos dice que hay algo diferente sucediendo en el corazón de este hombre. No está consumido por las cosas con las que nosotros estaríamos consumidos. No está consumido por las mentiras que incluso se dicen sobre él. Él no está consumido con escribir su historia, que es la venganza. Mira, la venganza es un acto de represalia. Es más que eso y vamos a llegar a eso más tarde, pero incluye ese acto de represalia. Lo que estamos viendo en la reacción de Esteban, la falta de represalia, es que aunque esto se trata de él y tiene consecuencias graves y serias para él y las consecuencias para él no son su enfoque, no son su prioridad, no son su énfasis. Él está viendo esto a través de una lente diferente. ¿Y qué lente es ese? Se volverá claro a medida que continuamos. Pero su rostro pareciendo el de un ángel también nos dice algo más acerca de Esteban. Nos dice que él había estado en la presencia de Dios. Nos dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Nos dice que había estado contemplando el rostro del Señor en sus momentos con el Señor. Y así ya deberíamos estar viendo que un fuerte primer amor por el Señor, un amar a Dios con un corazón ardiente, todo corazón, toda alma, toda mente, toda fuerza, es realmente antitético a un espíritu vengativo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Quédate conmigo. Entonces llegamos al capítulo 7. Esteban está hablando, él está hablando en respuesta y da este sermón en los primeros 53 versículos del capítulo 7. Y en ese sermón, él relata la fidelidad de Dios hacia los israelitas, pero concluye con esta muy fuerte reprensión y este fuerte llamado al arrepentimiento en los versículos 51 a 53. Vosotros que sois duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo. Como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis. Ahora podríamos leer esto y creo que podríamos interpretarlo de muchas maneras, como que Esteban está enojado, que él es vehemente en este momento, que el discurso que sale de Esteban es mordaz, pero sería de hecho lo más alejado de la verdad, porque no olviden, aún antes de que él dijera esto, mientras lo estaban difamando, mientras que estaban juzgándolo injustamente, mientras lo estaban acusando, mientras lo estaban amenazando, fue entonces cuando su rostro era como el rostro de un ángel. El punto es que el rostro de un ángel y un discurso grosero y vengativo no van juntos. Esto no viene de un lugar de enojo o retorcido o lleno de odio. Y debemos entender algo más en el contexto de Hechos 6, y es que esta no es la primera vez que escuchamos un sermón muy parecido a este en el libro de los Hechos. Apenas unos cuantos capítulos antes, en Hechos capítulo 2, el sermón de Pedro tenía mucha similitud y terminó diciendo: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le hizo
Señor y Cristo. Su respuesta en Hechos 2, versículo 37, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El versículo 41 dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Así que este tipo de mensaje sobre la culpa de las personas ante Dios no estaba destinado a llevarlos a la condenación. Estaba destinado a guiarlos fuera de la condenación y hacia la misericordia de Dios a través del arrepentimiento. Y eso sucedió unos días antes en Hechos capítulo 2. Así que sabiendo ese contexto, sabemos que Esteban no está predicando de esta manera para atacar a la gente. Este no es un discurso de ya verán, porque está enojado por lo que acaban de hacer. Esto es de hecho un acto de amor. Quiere verlos regresar a Dios. Y en esos 53 versículos, Esteban no está realmente preocupado por sí mismo de la manera en que podríamos esperar que estaría. Él está preocupado por quién es Dios en su carácter y su fidelidad. Está preocupado porque ellos hagan lo correcto y se arrepientan de sus pecados, lo que los saca del juicio y los pone bajo la misericordia de Dios. Él sabe que eso es lo que Dios quiere. Él sabe que por eso vino Jesús. Él sabe que por eso murió Jesús. Dios quiere demostrar su misericordia. Él quiere salvar más de lo que quiere juzgar. Una vez más, tienes que reconocer cuánto tener a Jesús como tu primer amor va a alterar tu perspectiva sobre lo que quieres y en qué estás enfocado. Mira, ¿qué es lo que Dios quiere? Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y por supuesto, esto está en el contexto de la promesa del regreso de Cristo, pero aún así vemos la naturaleza de Dios. Dios es paciente en el juicio. ¿Por qué? Porque prefiere la misericordia sobre el juicio. Por eso, Él quiere que la gente se arrepienta. Y Él desea que el juicio que justamente les corresponde sea cubierto por el precio que Él pagó, la sangre de Jesús que fue derramada con amor y voluntariamente para el perdón de los pecados. Cuando alguien tiene a Dios como su primer amor, realmente quiere que Él obtenga lo que Él quiere. Eso es lo que quieren. Más de lo que ellos mismos quieren. Quieren que Él obtenga lo que Él quiere. El primer amor por Dios siempre prefiere la misericordia sobre el juicio. El enfoque de Esteban no está en su situación ni en lo que se dice acerca de él. Él está evaluando esto como: ¿qué significa esto para Dios? ¿Qué significa esto para su evangelio? Mira, la única forma en que puedes estar en una situación como la suya y responder de esa manera es que estés lleno del Espíritu Santo. Y es importante entender, la única forma de ser lleno del Espíritu Santo es vaciándote de ti mismo. Eso requiere lo que Jesús dijo que se necesita para ser discípulo suyo: tomar nuestra cruz y morir a nosotros mismos cada día. Es a través del vaciamiento que uno mismo que podemos entonces venir y ser llenos del Espíritu. Déjame decirte que para lograr eso, tienes que tenerlo a Él como tu primer amor para estar dispuesto a entregar tu vida cada día por aquel que entregó su vida por la tuya. Entonces, ¿cómo responden ellos? Hechos 7:54. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra Él. Un par de cosas sobre esto. Cuando dice profundamente ofendidos, esto viene de la palabra griega diaprio. Es literalmente diaprio al corazón. Diaprio significa literalmente cortar por la mitad como con una sierra, ¿ok? Así que sus corazones fueron aserrados por la mitad, sus corazones fueron aserrados en dos. Y es interesante porque en Hechos 2, que acabamos de ver, el efecto completo que la palabra, la predicación tuvo en sus corazones fue muy similar. Sin embargo, había una diferencia. En Hechos 2,
es la palabra para traspasado, no la palabra para cerrados por la mitad. Así que fueron traspasados completamente en el corazón en lugar de ser aserrados aquí. Entonces, el primer grupo escucharon la palabra de Dios, escucharon el evangelio, fueron traspasados completamente. El segundo grupo, probablemente aquellos que no fueron perforados completamente la primera vez, lo recibieron como si los cortaran por la mitad, rechazaron la palabra. Iglesia, cada vez que hay un llamado al arrepentimiento, siempre hay dos respuestas. Y la estamos viendo aquí mismo. Uno es que este muro endurecido del corazón se ha perforado y se ha perforado completamente. Cuando eso sucede, lo que seguirá es admitir la culpa y hacer lo necesario para ser justificado. La otra respuesta es ofenderse por la palabra en el llamado. Es sentirse cerrado, es sentirse cortado, es tomar este llamado al arrepentimiento como una ofensa personal, lo que luego resulta en enfrentarlo con alguna forma de represalia y algún tipo de enojo. Pero ¿por qué el mundo odia a los cristianos? ¿Alguna vez has notado que los cristianos son odiados de manera única en todas partes? ¿Por qué es eso? Bueno, es el evangelio. Mira, el evangelio es tan opuesto a la filosofía del humanismo, la cual está gobernando el mundo hoy en día. El evangelio dice que no somos personas buenas, sino pecadores, y que merecemos una vida separados de un Dios santo y una eternidad separados de un Dios santo, y solo a través de poner nuestra fe en Jesús como su Señor y Salvador es que podemos recibir la misericordia de Dios, el perdón de los pecados de parte de Dios. El evangelio dice que o te sometes a Él como tu Señor por fe en esta vida, si quieres realmente ser parte de su reino en la siguiente, y si no estás dispuesto a hacerlo ahora, no podrás ser parte de su reino en la próxima vida. Digo, ese es el evangelio. Algunas personas lo escuchan y son atravesadas completamente. Y digo, el arrepentimiento fluye con lágrimas por cómo han herido al Señor con su pecado, su falta de búsqueda e interés y amor y cuidado hacia Él. Otros, en cambio, se sienten partidos por la mitad por el evangelio. Y estas personas aquí en Hechos 6 lo tomaron como si los cortaran. Hechos 7 quise decir. ¿Por qué? ¿Por qué fueron cortados? Porque estos son los líderes religiosos. Y piensan de sí mismos como somos personas buenas. Somos personas piadosas. Somos personas justas. Ciertamente no les gustaba que los llamaran pecadores. Y Jesús dijo que Él no vino por los justos, sino que vino por los pecadores. Cuando Jesús dijo eso, ¿quiso decir que alguien de hecho es justo? No. Sino que estaba diciendo que aquellos que piensan que son justos, Él sabía que no lo recibirían. Solo aquellos que saben que son pecadores lo recibirían a Él y a su misericordia de esta manera. Entonces, ¿cómo responde Esteban? Versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Ahora, esta es una situación y las cosas se están poniendo extremadamente intensas. Aquí tienes a una multitud entera que se conoce por ser asesina en el pasado reciente, y ahora todos están rechinando los dientes frente a Esteban. Esta es una situación en la que empiezas a mirar a tu alrededor y a leer los rostros y piensas, no, me van a matar, no lo harán, ¿dónde está la salida más cercana? Es inusual que Esteban esté haciendo algo tan diferente. Su enfoque es tan diferente y hay un principio que debemos aprender de esto. Lleno del Espíritu Santo, él estaba mirando al cielo y veía a Dios. Mira, cuando estás lleno del Espíritu Santo, tiene una correlación muy fuerte con hacia dónde miras y por lo tanto también tiene una fuerte correlación con lo que ves. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo puedes tener a tanta gente en la misma situación y mirarán hacia algo diferente y verán algo diferente? Cuando estás lleno del Espíritu Santo, tiene una correlación muy fuerte con hacia dónde miras y por lo tanto lo que verás incluso ante la adversidad, amenaza, dolor, oposición, persecución e incluso la muerte. Pero cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, seamos honestos, siempre estamos evaluando algo a través de un lente diferente y es el lente de la autopreservación.
Es la lente de la autoprotección. ¿Qué es esto? ¿Qué significará para mi carne? ¿Qué significará esto para mí? ¿Qué hay para mí? ¿Qué costo tiene esto para mí? ¿Qué beneficios tendrá esto para mí? Se necesita estar lleno del Espíritu Santo, iglesia, para estar enfrentando la muerte y enfrentando el dejar a tu familia sin esposo y sin padre, y aún así tener tus ojos puestos en Dios. Y me está brotando recordarles la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran necias y 5 eran sabias. ¿Recuerdas por qué a las 5 se les llamó necias? Porque salieron con sus lámparas encendidas, sí, esperando al novio venir, lo cual es simbólico de un creyente real esperando el regreso de Jesús, pero se les acabó el aceite. No tenían suficiente aceite. El aceite representa al Espíritu Santo en las Escrituras. No puedes mantener un corazón ardiente de amor y caminar con la lámpara de su palabra si no estás lleno del Espíritu Santo mientras esperas al Señor. O cuando estés enfrentando pruebas, contratiempos, retrasos, oposiciones, requiere estar lleno. Esteban nos está mostrando que este era un hombre que estaba lleno. Atrás en Hechos capítulo 6, cuando describe quién era Esteban, decía que era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes, iglesia, cómo llegar a depender del Señor y lograr que la lámpara se llene cada día? Para no ser uno de los insensatos que piensa que puedes hacerlo solo con la palabra. Es palabra y espíritu. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Si crees que puedes vivir la palabra de Dios sin el espíritu, tengo noticias para ti. Eso es absurdo. Y esa es la definición de Jesús del absurdo. Debemos ser llenos. Lo que estamos viendo suceder aquí no puede ocurrir sin una vida llena del Espíritu Santo. Y lo sé, iglesia, el tipo de persecución que Esteban está enfrentando a veces es como decir, ¿de qué estamos hablando? Muchos lugares en el mundo no experimentan esto hoy en día. Sin duda, hay muchos lugares en el mundo que experimentan esto hoy, pero también quiero recordarte que el día está llegando y se nos ha dicho en la palabra de Dios que debemos pasarle la estafeta de la fe a la siguiente generación para que sepa cómo perseverar en la fe y perseverar en el amor y perseverar en la esperanza, incluso ante la perversidad, el mal, las dificultades, la demora y la espera del regreso del Señor. Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿encontrará fe en la tierra? Nuestro trabajo es pasar la estafeta de la fe que dice, sí, encontrará fe en la tierra. Él dice que en los últimos días, debido al aumento de la maldad en la tierra, que el amor de la mayoría se enfriará. Nuestro trabajo es resucitar una fe que sepa conservar un corazón ardiente ante la espera, la oposición, persecución, dolor, incluso la amenaza de perder la vida. Y así que vamos a comenzar una serie a finales de este verano para abordar esta cosa muy específica. Se va a llamar una guía de supervivencia para los últimos tiempos. Y estoy muy emocionado, les diré un poco más al respecto, pero primero quiero hablarles de las semanas que vienen entre hoy y el comienzo de esa serie a finales de julio. Voy a estar viajando por varias semanas este verano. Normalmente tomaré unas cuantas semanas consecutivas de descanso, de predicar para reponerme este año. Voy a hacer algo un poco diferente a la luz de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Voy a estar viajando durante un mes a todos los lugares donde Dios nos ha llamado a plantar estos campus. Un par de cosas sobre esto. Algo que he aprendido en este viaje de fe hasta ahora requiere mucha, de verdad, mucha gracia de Dios para poder hacer esto. Necesitas un milagro todos los días. No estoy exagerando ni un poquito. En particular, se necesita mucho de la gracia profética de Dios y mucho de su gracia apostólica. Estoy hablando de los dones espirituales de profecía y los dones espirituales de apostolado.
quiero darte una pequeña perspectiva porque no esperaría que alguno de ustedes conozca los estándares de la industria de las cosas de la iglesia, como la plantación de iglesias, pero solo te voy a decir un par de ellas. En los Estados Unidos, lo cual por supuesto es lo que más conozco, se espera que a un plantador de iglesias capacitado le lleve 2 años desde el momento en que llegan al lugar o comienzan a trabajar en plantar una iglesia hasta que tengan su gran inauguración. 2 años es el marco de tiempo esperado para plantar una iglesia, y eso es en Estados Unidos. Ahora, si no eres de la geografía o la ubicación donde estás plantando, se recomienda que vivas ahí durante 4 o 5 años antes de siquiera intentar comenzar a plantar una iglesia, porque no tienes relaciones ni una red a la que recurrir. Ahora, si intentaras decir, bueno, en un país extranjero que no es ni de cerca tan amigable hacia los cristianos, especialmente a los cristianos protestantes, y hacerlo con un modelo de campus de video a pesar de la barrera del idioma, te voy a decir que no hay estadísticas sobre esto porque nadie ha sido lo suficientemente tonto como para intentarlo antes. No existen, ¿ok? Y sin embargo, Dios lo hizo en 4 meses. En 4 meses. Solo Dios. Se necesita un milagro, sin embargo, todos los días. Y sabes, todos estamos creciendo en nuestra habilidad para depender del Señor, pero sé con certeza que cuando traes a alguien a ese entorno y no sabe cómo depender del Señor en el lugar de su incompetencia para que Él haga lo que solo Él puede hacer, simplemente se desmorona. Se necesita un milagro cada día. Se necesita mucha gracia, y parte de la gracia que esto implica es esta gracia profética, porque requiere un liderazgo tan específico del Señor. O sea, debes escuchar con precisión porque, de nuevo, no tienes tiempo que perder exactamente con quién hablar, exactamente a dónde ir, sabes exactamente cómo decirlo. Digo, todo esto, y la lista sigue creciendo. Y por eso para mí es tan importante tener a nuestra pastora asociada Rebecca Layton, a quien la mayoría de esta iglesia conoce por tener una gracia profética, y es la gracia profética más fuerte que he encontrado en mi vida. Por eso realmente necesito que ella pueda hacer este trabajo. Y se necesita todo eso, y también requiere el favor de Dios que reposa sobre la gracia apostólica, el don de apostolado. No hablamos mucho de los cargos de apóstol o profeta si estás familiarizado con esa teología, pero nosotros sí creemos en todos los dones espirituales, pero hay un favor para establecer un fundamento con aceleración que se basa en esa gracia, y es necesario. Y todo esto para decir que típicamente yo diría, bueno, yo me voy y tú te quedas, o viceversa, o lo que sea, pero realmente ambos son necesarios para llevar a cabo esta obra única. Así que todo esto para decir que nosotros y nuestras familias vamos a salir el 25 de junio por un periodo de 4 semanas en el que vamos a visitar todos esos lugares. Durante este tiempo vamos a estar entrenando, derramando sobre nuestros pastores de campus y los equipos nucleares que ya existen. También estaremos buscando identificar a los pastores y personas adecuadas en lugares donde aún no existen. La iglesia estará en muy buenas manos con el resto de nuestros ancianos, Brandon y Kevin y Amy y Judah y Trent, y por supuesto nuestros pastores de campus en todas las ubicaciones. Ustedes siempre están en muy buenas manos en ese sentido. Y quiero decir esto, ustedes son una iglesia de oración, en serio. Están celebrando ahora 3 años de oración ininterrumpida, 24/7, y quiero pedirles que por favor nos mantengan en sus oraciones diariamente durante este tiempo, pero también antes y después. Por favor, no dejen de orar por nosotros. Estamos completamente perdidos sin cobertura de oración. Tienes que entender que Dios no hizo un juramento de que esto sucedería. Lo de 5 Campus, Él dijo, búscame para esto, vuélvete a mí con todo tu corazón y bendeciré la obra de tus manos. Pero debemos tener la cobertura de oración para lograr esto. Y en cuanto a orar por nosotros en este viaje, a menudo digo esto, cada vez que te encuentras en la punta de la lanza del reino de Dios, que está directamente haciendo la incursión, por así decirlo, para arrebatar terreno al enemigo, sacándolo debajo del rey de las tinieblas y hacia el reino de Dios, hay una batalla profunda. Hay una profunda resistencia espiritual y un ataque profundo. Esto simplemente no se puede hacer sin oración. Realmente necesitamos sus oraciones.
Y no lo digo como una queja en absoluto, pero cualquiera de aquellos que ha estado con nosotros en algunas de estas misiones puede dar fe de ello. Son días muy largos con la lista más imposible de cosas que deben hacerse que he encontrado en mi vida. Y también requiere una resistencia sobrenatural y una fuerza sobrenatural. He experimentado a Él proveyendo eso cuando se necesitaba, pero ciertamente quiero pedirles que oren por eso también. Es un verdadero honor ser parte de esto. Es un honor ser una iglesia que literalmente está caminando a través de un mar que se está abriendo justo ante nuestros ojos. Si realmente tenemos ojos para verlo y entenderlo. Y también quiero ser honesto. Como todos saben, Rebeca y yo en particular hemos perdido parte de nuestra ayuda directa en las últimas semanas. Y tuve que acudir al Señor durante las últimas semanas y tuve que preguntarle, Dios, ¿esto cambia las cosas? Sé que dijiste que te buscara por 5, pero ya sabes, las cosas han cambiado y la imposibilidad se ha sumado a la imposibilidad. Pero acabo de escuchar al Señor diciendo que debo mantener el rumbo y seguir buscándolo a Él para todas esas 5. Así que es lo que vamos a hacer. Yo creo que Él proveerá. Los Goliaths que aún faltan por caer son muy altos este año, pero nuestro Dios es capaz. Amén. Amén. Enviaré actualizaciones en video que se mostrarán los fines de semana y los miércoles. También vamos a estar proporcionando peticiones de oración actualizadas a lo largo de todo este mes de misión a Cristina. Por lo tanto, ella estará actualizando las guías de oración, cualesquiera que sean estos puntos de oración de punta de lanza más recientes que se necesiten en ese momento. Si te inscribes en la oración 24/7, recibirás uno de esos y podrás orar específicamente. Y solo quiero decir gracias, gracias familia de la iglesia, gracias por ser parte de lo que Dios ha llamado a toda la Revolution Church a hacer en el 2024. Y esto no solo traerá gran gloria a Dios, va a moldear nuestro futuro. Todos ustedes son parte de ello. Son parte de esto a través de sus oraciones. Obviamente son parte de esto a través de su generosidad y de sus donaciones. Pero también eres parte de esto a través de tu gracia y de tu comprensión. Y solo quiero reconocer que cuando Dios nos invita a algo como esto, tiene un costo. Y reconocemos el costo. En cierto sentido, cada nuevo campus viene con el costo de parte de nuestro tiempo en los campus existentes. Y quiero decir gracias. Gracias por tu disposición para pagar el precio de perseguir y cumplir el llamado de Dios y para que el testimonio sea contado para su gloria. Por último, quiero decir esto acerca de que nuestras familias nos acompañen, porque sé que ha habido mucha información en las noticias sobre el mal manejo de los recursos de la iglesia y cosas como estas hechas por pastores. Solo quiero dejar claro que estamos cubriendo personalmente toda la comida, actividades, hospedaje y vuelos de nuestras familias. Va a ser un gasto considerable para nosotros personalmente, pero para mí es importante que lo entiendas. Es más ventajoso para la misión tener a nuestras familias con nosotros, porque de lo contrario, tomaría varios meses lograr la misma cantidad de progreso en todas estas ubicaciones, porque cuando viajas, como sabes, al regresar tienes que pasar un tiempo con tu familia antes de dejarlos de nuevo. Por lo tanto, extenderlo no solo agregaría tiempo, sino que también requeriría un gasto mucho mayor en vuelos de ida y vuelta. Así que también necesitamos asegurarnos de que nuestras familias estén floreciendo en medio de esta misión que está requiriendo tanto, y ciertamente queremos hacer las cosas de manera intachable y no queremos dejar un vacío en su conocimiento que pudiera llenarse fácilmente con sospechas. Así que gracias por escuchar todas estas actualizaciones, pero eso fue solo el preámbulo para lo que me tiene muy emocionado, que es que cuando regresemos esta serie ha estado creciendo en mi alma por aproximadamente un año. Una guía de supervivencia para el fin de los tiempos se va a asociar, de hecho, con el libro que el Señor nos ha estado llamando a escribir,
Va a ser escrito como si fuera para alguien que está viviendo en los últimos tiempos, como una guía de supervivencia para el fin de los tiempos. Pero la intención es que aquellos que lo lean ahora resuciten una fe que sabe cómo perseverar en este tipo de situaciones para poder pasarle la estafeta de la fe a la siguiente generación para que lo haga. Vamos a hacer la inmersión más profunda de enseñanza a través de todo lo que dicen las Escrituras sobre los últimos tiempos que jamás haya hecho. Siempre he sido un poco así como que realmente no quiero hablar sobre los últimos tiempos, mejor hablamos del presente. ¿Sabes? Realmente llegué a la fe en los años 90 y los últimos tiempos estaban en todas partes y de eso era de lo único que hablaban todos. No lo entendía todo, pero el Señor simplemente me ha acorralado honestamente con una serie de sueños que Él me ha dado para realmente sentir esta carga de lo que Él está llamando a la iglesia en este momento. Una revolución del primer amor en la iglesia es tan necesaria ahora y va a impactar a esa generación en ese entonces. Y no sé qué tan lejos esté. No creo que esté tan lejos como mucha gente piensa, pero ese no es el punto. Es que Él me ha ayudado a comprender y entender la importancia que entonces tendrá lo que está sucediendo ahora. Así que vamos a hablar sobre eso y realmente espero que planees estar aquí para eso. La estafeta de fe que te ha sido entregada, por lo general, no puede ser la misma estafeta que le pases a la próxima generación. Así como el bastón de fe que Josué y Caleb recibieron de todos sus mayores, no fue el mismo que el que pasaron Josué y Caleb a su generación. Debemos regresar a nuestras raíces y tomar el cristianismo auténtico, no diluido y no contaminado, que nos fue transmitido por Jesús y los apóstoles. Y eso es importante ahora por lo que va a suceder después. Así que no querrás perdértelo. ¿Alguien emocionado? ¿Solo yo? Ok. Bueno. Todo bien. Volviendo a Esteban. Así que Esteban nos está mostrando que es posible estar lleno del Espíritu incluso en este tipo de circunstancias difíciles y aterradoras y seguir teniendo tus ojos y tu corazón ardiendo por el Señor. Y eso fue lo que me llevó a todo esto. Ahora, mira lo que dice en el versículo 56 y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Lo que dice Esteban aquí está conectado con lo que se usó para escribirlo en el capítulo 6, cuando fue seleccionado como diácono, que era un hombre lleno de fe. Ahora, presta atención a esto. No fue lo que Esteban veía lo que lo convenció. De hecho, ahora estaba viendo aquello de lo que por la fe ya estaba convencido, la cual viene sin ver. Él ya estaba convencido de que Dios es bueno, él ya estaba convencido de que Dios es justo, él ya estaba convencido de que Dios es un Dios fiel y ahora está viendo a Jesús de pie a la derecha del Padre. Y eso es significativo porque un juez en aquellos tiempos se pondría de pie cuando era momento de dar el veredicto, cuando llegaba el momento de pronunciar la justicia. Así que dice, lo veo de pie. Él está diciendo, veo que su justicia es inminente, su juicio es inminente. No solamente por la dureza del corazón que se ha encontrado en este día, sino también por lo que se le había hecho a él. Él tiene esta firme convicción, esta firme confianza en la justicia de Dios. Y tienes que entender que si no tienes una firme convicción de que Dios es justo, estarás constantemente tratando de tomar las cosas en tus propias manos para llevar a cabo tu propia forma de justicia sobre otra persona, aun cuando no estés autorizado para hacerlo. Y que si no llevas a cabo alguna justicia sobre ellos, vas a sentir que es una injusticia el no hacerlo, que no estás tomando el asunto en tus propias manos, como si fuera simplemente una especie de tapete perpetuo para otras personas y permitiendo la injusticia y el mal, y la justicia no tiene ninguna consecuencia para ellos. Y probablemente dirás, no soy el tipo de personas que recibe ese tipo de cosas de la gente y no responde, pero ¿qué tipo de persona es esa? ¿Qué tipo de personalidad es esa? Iglesia, quiero decirles que no se trata de tu personalidad,
tiene que ver con la primera cualidad que vimos que tenía Esteban. Es fe. Es fe. Es su fe en quién es Dios. Es su fe en el carácter de Dios, es su fe en la justicia de Dios, lo que le permite no intentar tomar la venganza en sus propias manos. ¿Puedes ver cómo la venganza va en contra de amar a Dios con todo? Si tomas la venganza en tus manos, con tus acciones, tus palabras, sea de la forma que sea lo que hagas, en ese momento debes entender de qué estás nutriendo tu alma. Estás fertilizando el suelo de tu alma con falta de fe en la justicia de Dios. Estás sembrando en el suelo de tu alma las semillas que son semillas de duda en la venganza de Dios. Por lo tanto, creyendo que si no lo haces, no sucederá. Mira, si haces eso, ¿cómo vas a amar a Dios? ¿Cómo vas a amar genuina y realmente a alguien? Amar a Dios si no crees que Él es justo. Y cuando tomas venganza, estás infundiendo en tu corazón tu falta de fe en el carácter de Dios. Por eso va en contra de tu capacidad de amarlo con todo lo que eres. No quieres tomar venganza en tus propias manos. Todos sabemos que en el momento en que un niño comienza a percibir que los juicios y la justicia de sus padres o la falta de ella no son justos, su amor por el Padre disminuye mucho. Hemos visto esto antes, ¿verdad? Es lo mismo con Dios. Es lo mismo con Dios. No queremos alimentar a nuestra alma con esto, pero antes de concluir tenemos que asegurarnos de tener esta definición bíblica completa de la venganza. Lo mencioné ligeramente, pero es castigo y es un acto de represalia, pero es un poco más que eso. Bíblicamente la venganza, el tipo que se nos prohíbe tomar, es ejercer poder no autorizado para castigar como un acto de represalia. Porque Dios dice, Romanos 12:19, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, la justicia es de gran importancia para Dios. Y tenemos un Dios que no vacila. Él dice que es bueno, Él dice que es malo, Él dice que será recompensado por lo bueno, Él dice que castigará la maldad y es justo. O sea, Él nos ha dicho que todo será tomado en cuenta. Sabiendo eso, no necesitamos tomar asuntos en nuestras propias manos. Cuando tomamos el asunto en nuestras propias manos, tenemos que entender algunas cosas. Uno, otra vez, estamos diciendo, no confío en Dios. No confío en que seas justo. No creo lo que dijiste. Dios, estamos tomando lo que en realidad le pertenece a Dios. Él dice, es mío. Y nosotros decimos, sé que dijiste que es tuyo, pero lo tomaré. Lo tomaré para mí mismo. Y terminamos castigando en exceso o castigando insuficientemente. En el caso de que hayamos castigado en exceso, ahora hemos incurrido en culpa sobre nosotros mismos. En el caso de ser castigados insuficientemente, estamos socavando la justicia. ¿Ves? Dios solo está autorizado porque solo Dios conoce el corazón. Ahora, esto no significa que no exista tal cosa como el poder autorizado para castigar. De hecho, los primeros 7 versículos del siguiente capítulo, Romanos capítulo 12, en el que estábamos, y Romanos capítulo 13, todos hablan sobre cómo toda autoridad y todas las autoridades gobernantes son ordenadas por Dios para llevar a cabo la justicia de Dios, para realmente castigar a los que hacen el mal. Ahora, ¿siempre actúan de acuerdo a lo que deberían hacer? No, pero ese es un canal autorizado para el castigo del mal, ya sea en el gobierno o en la iglesia o en alguna institución o en un lugar de trabajo o en una familia, las autoridades parentales. Existe algo llamado castigo autorizado. Y aquellos que ocupan esas posiciones, que tienen esa autoridad, es una autoridad dada por Dios, serán responsables ante Dios basados en lo que hacen. Son responsables como mayordomos, por supuesto, de los recursos que les han sido confiados y la influencia confiada a ellos, pero también serán considerados responsables como sus representantes autorizados de justicia en la tierra. Entonces, el objetivo, cuando tienes el poder autorizado para ello, es
corregir con el propósito de redención. Pero bíblicamente la venganza es buscar castigo en represalia, pero hacerlo fuera de los canales autorizados. Por eso, si alguien te hace daño y lo llevas a los tribunales, eso no es buscar venganza, porque de hecho estás acudiendo ante las autoridades que Dios puso para buscar lo que es correcto. ¿Tiene sentido? A todos nos encantan las películas de justicieros, pero esas no son bíblicas. A mí me encantan también, pero solo para que sepas, eso no es bíblico. Entonces, esto puede manifestarse de muchas formas cuando buscamos venganza. Podría manifestarse en acciones como la violencia física. Por supuesto, también podría venir en forma de palabras. Muchas veces se presenta en forma de chismes o difamaciones sobre una persona. Solo necesitas aprender a discernir, necesitas aprender a reconocer si alguien está ventilando, ya sabes, cualquiera que sea su versión de la historia o algo contigo sobre otra persona que no tiene nada que ver contigo, ni ninguna autoridad que tengas en términos de dominio de autoridad. Pero están pintando a otros que no están presentes y que no tienen la oportunidad de abordar el problema y lo están haciendo de manera negativa. Solo necesitas reconocer lo que está pasando aquí. Eso está sembrando división, es venganza. Es una venganza llevándose a cabo. También puede haber una venganza pasivo-agresiva. No señalemos con el dedo a nadie, pero algunos simplemente ponen a las personas en el banquillo y nunca dicen por qué estás en el banquillo, pero solo quieren que sientas el dolor de cualquier mal percibido o real que crean que cometiste. Es una forma de venganza hacer eso a una persona en la iglesia. A veces estamos autorizados y se supone que debemos hacer correcciones apropiadas cuando elegimos aplicar consecuencias a alguien sobre quien no tenemos la autoridad válida para hacerlo y lo estamos haciendo impulsados por un espíritu de represalia porque, sabes, ellos realmente nos hicieron algo malo o muchas veces porque hicieron algo que simplemente no nos gusta. Esa es una sanción no autorizada como un acto de represalia. Es venganza, es desobediencia, es pecado y nace de y perpetúa una desconfianza en Dios como un Dios verdaderamente justo, lo cual disminuye tu capacidad de amarlo con todo lo que eres. Vamos a concluir con los versículos finales, versículos 57 a 60. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Entonces esta multitud nunca se detiene, nunca se arrepienten, ejecutan la furia, ejecutan su violencia hasta el punto de la muerte. Así como lo hicieron con Jesús. Y al igual que Jesús, Esteban ora una oración audaz e inimaginable. No les tomes en cuenta este pecado. Pero en este momento, ¿estaba Esteban clamando por algo menos que justicia? ¿Estaba pidiendo Esteban algo injusto a Dios al decir que no les tome en cuenta este pecado? ¿Está suavizándolo? ¿Está minimizando lo que están haciendo? Bueno, él sí lo llama pecado, ¿verdad? Él lo llama pecado muy simple y llanamente, pero ora lo que ora. ¿Por qué? Porque su primer amor era Dios. No era él mismo, no era su propia vida. Realmente está diciendo en esta oración: Dios, te amo, quiero que obtengas lo que deseas. Quiero que obtengas aquello por lo que moriste. Sé que anhelas mostrar misericordia y convertir a las personas en trofeos de tu misericordia y tu gracia. Pero también sabía que un requisito para recibir misericordia es el arrepentimiento. Él está diciendo: Dios, que se arrepientan para que puedas demostrar tu misericordia y puedas recibir gloria por haberlo hecho. Iglesia, cada vez que Jesús dice ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen, no te está alentando a clamar por injusticia. Él no
te está comprometiendo a la injusticia al decir eso. Él está diciendo, confía en aquel que es perfectamente justo y luego ámame lo suficiente como para orar para que yo reciba aquello de lo que soy digno, por lo que morí para recibir, que es arrepentimiento, que me honra. Arrepentimiento que conduce a su misericordia. Que seamos un pueblo que haga eso. Amén. Amén. Voy a invitar a nuestros pastores de campus a subir y cerrar mientras respondemos en oración.